Soy Emma Torres. Por años estuve desde el periodismo tradicional, platicando día a día con ustedes. Hoy estoy aquí por otra razón, porque hay historias que no caben en titulares, porque hay líderes que nunca han sido escuchados y aquí en Alter es el momento de que ustedes los escuchen. Aquí en Alter las historias se cuentan sin filtros. Muchísimo gusto recibir en este primer episodio de Alter el podcast a un hombre que no solo ha dejado huella, la ha marcado fuertemente con bisturí y con visión, dos elementos tan difíciles y a la vez tan fáciles de combinar para él. Me refiero a Ale Sade, considerado uno de los mejores cirujanos plásticos de todo México y que hoy se ha dado el tiempo de estar con nosotros para llevar esta charla a otro nivel. Es un hombre respetado dentro y fuera del quirófano. Su talento ha transformado a miles de personas, ha transformado miles de vidas, les ha permitido recuperar a hombres y mujeres la confianza y también el concepto de su belleza interna, con tocarlos con este bisturí y con hacer su magia. Su reputación, construida a pulso, lo ha convertido en una referencia nacional. Pero más allá del éxito, también está Ale, el hombre que ha sufrido, sí, y que ha tenido que luchar cientos de batallas para llegar al punto en el que hoy se encuentra. Ha sentido miedo, ha sentido presiones, como todos, porque todos somos seres humanos. Hoy en Alter vamos a conocer no solo al cirujano, vamos a conocer al hombre detrás del prestigio, porque Ale Sade, como todos los que llegan aquí, también tiene cicatrices que lo han transformado en el camino. Ale, qué gustazo que estés con nosotros y me quedo corta con la presentación. No, muchas gracias, Emma. Es un gustazo estar aquí y pues ser el primero se siente bonito. Pues sí, estamos honrados de que nos estés acompañando aquí en Alter el podcast para platicar acerca de ti. Todos te conocemos, tienes un prestigio importantísimo a nivel nacional como cirujano plástico, pero platícanos un poquito de ti. ¿Quién era Ale antes del bisturí? ¿Qué tan antes del bisturí? ¿Hasta dónde nos vamos a remontar? No sé, desde pequeño, pues... Fíjate que con el tiempo, igual que todo, vas cambiando, vas evolucionando, vas quitándote algunas, pues, miedos, limitaciones y cosas así. Yo de niño era, pues, un niño súper bien portado, ¿verdad? Así, siéntate, me sentaba, no te muevas, no me movía. Y si alguna cosa yo hacía mal o, no sé, en la casa de alguien tirar algo, eso me ponía así todo tieso, ¿verdad? Y serio, y me daba mucha pena. Era no tan introvertido, pero sí, muy respetuoso, muy educado, o sea, mi mamá nos traía así, súper derechitos. Y pues luego con el tiempo se me quitó. Pero fue de poco en poco, fui encontrando lo que me iba gustando hacer, que pues como cualquier otra persona, pues de joven no sabes como que te gusta esto y vas agarrando el camino y la vida pues habitualmente te va llevando por donde es, aunque tú no quieras, te lleva hacia donde es tu camino. Y poco a poco le fui agarrando el gusto a muchas otras cosas, no nada más, por ejemplo, a la medicina que es a lo que me dedico, sí. Y es lo que me gustó estudiar, aprender, aplicar, y es de lo que más sé, ¿no? Pero pues otras áreas, en la escuela fui haciendo cuestión social, política, de comunicarte con los demás, hacer actividades. En la especialidad, ahí me topé con muchas cosas al principio, después ya me propuse en un punto, sobre todo cuando ya entré a plástica, que dije, esto es a lo que me voy a dedicar toda mi vida y aquí pues tengo que estar a nivel de cualquiera en el mundo, ¿sí? Porque algo que a veces nos topamos en México, ¿okay? Es esa sensación de inferioridad o que hay otros lugares donde son mejores que nosotros y es muy importante entender que
pues no estamos atrás de nadie en el mundo, ¿ok? En muchos ámbitos, no solamente en la medicina. Tuvimos a lo largo de los últimos 100 años exponentes increíbles en la medicina a nivel mundial y en la cirugía plástica también. Y ahorita estamos en un punto en el mundo de un foco importante en México, y yo siempre quise pertenecer a un grupo, no te podría decir ser el mejor, porque eso es ya mucha, ¿qué pudiese ser? No ambición, sino ego, ¿no? O tal vez sentirte, yo las puedo todas, y no es tanto así, sino estar al mismo nivel que cualquier otro cirujano plástico de primer nivel en el mundo. Poder hacer lo mismo que hace él en el ámbito mío, ¿verdad? Dentro de lo que yo esté realizando. Y pues de poco en poco ahí se ha ido haciendo, ¿no? ¿Cómo fue el camino hacia lograr este sueño? ¿En algún punto alguien te dijo, Ale, es que no vas a poder? Fíjate que no, siempre tuve muchas personas, tanto de mi familia, mis tías. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años. Oh, lo siento. En un accidente. No, así es la vida. Sí. Y entonces, pues en ese momento, pues nos arroparon a mi hermana y a mí, mis tíos, mi abuela, todo mundo. En realidad en la casa, todos jugaron un papel importante en cierto momento, y a lo largo de eso, no sé, yo me acuerdo que me correteaba mi mamá para que hiciera la tarea, y yo me la pasaba viendo, pues en aquel entonces no había tantas cosas como ahora, pero veía las caricaturas en el Canal 5 porque vivíamos en la Ciudad de México, sí. Interminablemente hasta que se acababan, y la tarea y bla, bla, bla. Después de que ella fallece, no sé, creo yo que de cierto modo un poquito un mecanismo tal vez de defensa, o tal vez de tener cierta identidad a lo mejor. Esto es analizado ahora, no en ese momento. Sí, ya de adulto, claro. Creo que pues me metí en vamos a hacer las cosas bien como debe de ser, como a ella le hubiera gustado, que ella desde donde esté, pues esté orgullosa de lo que yo soy, ¿verdad? Y pues me dediqué a estudiar un poco más y empecé a ser más sobresaliente, me fue muy bien. Y a lo largo de ese camino, estamos hablando que pues soy de una generación un poquito más de atrás, no tan reciente. Entonces el punto era, estudia, dedícate, tú puedes, vas a alcanzar lo que quieras. Tú puedes. Y a lo largo a veces el que se siente que no puedes uno mismo, no es tanto los demás. Yo puedo recordar ahorita palabras de muchos, de las personas que te comento, en donde, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a poder? Sí puedes, tú puedes, mira esto. ¿Le tienes miedo al éxito? Como me caía gordo eso. ¿Le tienes miedo al éxito? Es como muy trillado, ¿no? Sí, pero es real. Sí cala que te lo esté diciendo. Te cala porque dices, ¿por qué voy a tener miedo? ¿O a qué le tengo miedo? Y te quedas pensando, bueno, pues a lo mejor sí le tengo miedo a no saber qué hacer, o a ser señalado, o a muchas cosas que te vienen a la cabeza, pero de manera inconsciente. Ahorita te lo estoy diciendo consciente porque pues llevo años trabajando algunas otras cosas, ¿verdad? No nada más dedicarme a la medicina. Trabajas para ti, para tu interior. Y muchas veces yo me quería quedar en algún punto en la Ciudad de México, porque pues ahí está todo, ¿verdad? Y estás con los top. Con los top de todo, yo los veía. Y mi maestro, que en paz descanse, me dijo, no, regrésate a tu ciudad, regrésate a Tampico. Siéntate, haz las cosas como te enseñamos, no te preocupes. Y bueno, fue él, el jefe de enseñanza también. Le dije, mire, voy a meter mis papeles aquí. No. Regrésate, siéntate en el consultorio, haz horas nalga, así me dijo, ahí sentadito, te va a llegar poquito a poquito. Ve con tus maestros, ve con tus compañeros, que te vean, que sepan que volviste, y poco a poco vas a ir generando. Solamente tienes que hacer las cosas bien. Entonces sí sentí mucho apoyo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Si te topas en el camino con gente que te dice no puedes, no vas a poder, ¿qué vas a hacer? Tú no sirves para esto, pero
fueron más los buenos mentores que ese tipo de persona. Y también, pues uno se da cuenta quién es el que te lo dice, ¿no? Claro. Ale, ¿qué fue lo más difícil de tu formación? Eres médico y tenemos todos como en esta idea preconcebida que ser doctor es muy difícil porque requiere de mucho tiempo de tu vida, pero tú realmente lo viviste y tú nos puedes contar la historia. ¿Qué fue lo más difícil? Pues hubo muchas partes. Por ejemplo, para mí, hay que entender. Primero haces la carrera de medicina, sí. ¿ok? Dependiendo de la universidad tiene su nombre. Aquí donde estudié yo en la UAT se llama médico cirujano. Uh-huh. No eres cirujano de los que operan, sino pues, así se llama el título. Entonces, haces la carrera, después presentas un examen para hacer tu especialidad, uh-huh. Te aceptan, llevas tus documentos a donde quieres hacer la especialidad, ya te aceptan, no te aceptan, corres a todos lados, entras a hacer la especialidad. Yo hice primero cirugía general, soy cirujano general, y terminando vuelves a presentar otro concurso, ya nada más interno en los hospitales donde hay el curso que tú quieres hacer, y me metí a plástica, ¿ok? Cada bloquecito tuvo su detalle, ¿no? Su reto. Cuando entro a medicina, pues yo venía de una primaria donde terminé muy bien, secundaria también excelente, la preparatoria, todo muy bien. Y cuando entro a medicina, pues es un ambiente nuevo, son amigos nuevos, pero el nivel de estudio sí es un poquito distinto porque no hay una preparación o no hay una lógica, por ejemplo, para las primeras materias en donde anatomía es como machetearte las tablas de multiplicar. Ahí no hay con que hay que entenderle, no en ese primer año. Más adelante entiendes que hay una forma, digamos, lógica en el cuerpo de entender ciertas cosas, pero pues los músculos son los músculos y va de aquí para acá, de allá para acá, y por un lado tiene esto, por el otro lado tiene aquello, y te lo tienes que aprender, Ese no es el problema. Cuando entro, bueno, estoy en el capítulo 1 para mañana. Pues yo medio me lo sabía, y de repente algunos compañeros y ya van avanzados, y a ver, usted... No, pues ya me había aprendido nada más el principio, ¿verdad? Como todos, y no, pues no me lo sé, 0. Ay, bueno, pues 0, bueno, pues para mañana me lo aprendo. No, para mañana es el capítulo 2. Y el capítulo son, pues, no sé, la clavícula, y pues son 10 páginas, ¿no? Y el que sigue era las costillas, y el que sigue era no sé qué. No le agarré el ritmo. No, estuvo pesadísimo. Empecé a conocer otro tipo de personas, me relacioné en muchas cosas. Ahí fue cuando le tomé el amor a la grilla, a la política, ¿no? Porque pues me metí en el grupo estudiantil y fueron cosas bien padres, pero fue muy difícil el primer año. O sea, sinceramente es así de, ya lo quiero pasar, ya que se acabe y que venga lo que sigue para prepararme un poco más. Y pues bueno, pasas. Afortunadamente... nunca perdí un año, un semestre, nada. Todo fue de manera natural, fui pasando. Ya el segundo año fue mucho mejor, y de ahí empiezas a ver cosas clínicas que te gustan, otras no te gustan y demás. Pero tal vez en medicina el primero fue así, el choque. El internado para mí fue padrísimo. Ahí es cuando empiezas a aplicar las cosas que aprendiste en la carrera, cuando las materializas, vamos a decir, cuando ves realmente ya enfermos en el hospital y estás pues con los médicos, con los adscritos, vas, vienes y hay que hacerle, y ves cómo responden, no sabes nada, no sabes los nombres de los medicamentos, aunque sabes cómo se trata, pues nunca lo has hecho, y ahí es cuando tienes realmente tu primer contacto fuerte ya de decir, pues sí estudié medicina, así soy doctor, porque pues todo el mundo te dice doctor y tú volteas porque te acostumbras, pero pues todavía no lo eres. Claro. Y el servicio social, ya te enfrentas tú solito, le recetas al paciente. Híjole, una vez me acuerdo, yo hice el servicio en el DIF de Madero. Sí. Entonces llega una vez un señor y todo cansado y todo así, medio llenito, y 50 años. Y ya lo veo y lo reviso y así como ¡ting! Se me prendió el foquito. Tiene una insuficiencia cardíaca. Tiene esto, tiene una insuficiencia cardíaca. Y dices, yo sé que para la insuficiencia cardíaca hay que darle un inotrópico, hay que darle un diurético, hay que darle... Pero pues haces la receta y estás pensando, si se la receto yo, ¿le funcionará? No, bueno, al menos a mí me pasó a mí y ya se lo entregué.
tomes esto. Con miedo. Pues sí, un poquito. Pero regresa el paciente casi brincando, feliz a las 2 semanas. Doctor, me cambió totalmente. Mire aquí y acá. Bueno, mire, le recomiendo esto y esto y esto. Vaya a ver un cardiólogo, necesita control, bla, bla, bla. Pero entonces empiezas a afianzar un poquito ese sentimiento de sí sé, sí soy doctor, sí me puedo dedicar a esto, ¿no? Y ahí va. Esa parte fue muy padre. ¿En algún momento pensaste como en renunciar? O sea, en decir, bueno, hasta aquí tal vez no sirvo para esto. Tal vez cuando estabas con anatomía, batallando, aprendiéndote los capítulos de ingreso. No, en la carrera no. En la carrera tú dices, esto sale porque sale. Sí. O sea, voy a saber, lo voy a poder hacer porque pues es estudiar. Y es estudiar como lo hiciste primaria, secundaria, preparatoria, o sea, en el libro. Y después te enfrentarás a ver al paciente, pero es estudiar, es tener el conocimiento. Entonces, ahí nunca pensé en esta no la libro. En la especialidad, por lo menos en cirugía, el primero y el segundo año, sí. Ahí fue una cuestión fuerte. La mayoría de mis amigos se fueron a Monterrey. Uh-huh. Yo me fui a México. Siempre nos molestamos entre los médicos, hay chistes internos y cosas así, por especialidad también, pero pues yo les dije, miren, yo me voy a donde escriben los libros, no a donde los leen. Y entonces sí, se enojaban. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué? Sí. La mayoría pues te vas a Monterrey, aparentaba ser más cerca, un ambiente tal vez un poquito más relajado, más de estudiantes es Monterrey, y México no, pero pues México es México. Pues es la capital, es la pachanga, es la fiesta. Donde, sí, también, pero yo me fui pensando en los grandes hospitales, en los personajes que están allá, la fama de la gente que está en México, que sigue siendo muy buena. Creo que ahorita, en este momento, está un poquito más equilibrado la situación de las escuelas, por lo menos en cirugía plástica, en cirugía en las especialidades, tanto en México, en Monterrey, en Guadalajara. Hemos tenido un incremento en el nivel, que antes era muy marcado, que solamente 2 o 3 ciudades eran importantes en esto. Bueno, me voy a México, estoy solo, sin mis amigos de toda la carrera, sin mi familia. Se fueron 2 o 3, pero pues Ciudad de México, ¿verdad? Uno estaba en Picacho, el otro estaba en La Raza y yo estaba en Centro Médico, entonces ni nos veíamos, ¿verdad? Muy difícil. Y al principio, en la residencia, cuando entras, pues eres el haz todo, ¿verdad? El chambitas, es un nivel, un sistema muy marcado de jerarquías, ¿ok? El R1, el 2, el 3 y el R4, que es R Dios, ¿no? Entonces, él manda, él decide el todo, y de ahí para abajo, pues a lo que te toque. Era muy marcado, sobre todo en Centro Médico, que era así como que, wow, Centro Médico, que es el hospital de concentración más importante, igual que La Raza, en México. Del sistema del seguro. Hay otros hospitales, pero en todos los hospitales es igual. O sea, el mejor hospital, pues es en donde están los más odiosos de residentes, y de ahí para abajo te hacen la vida imposible. Y hubo momentos, sobre todo el primer año, en donde nos tocaron unos residentes de tercer año. Tengo un muy buen amigo, como un hermano para mí, Eliseo es boliviano. Imagínate, ellos vienen desde otros países. En México, sí, hay colombianos, bolivianos, ecuatorianos, pero México es una referencia, igual que Brasil, en muchas especialidades, no solamente plástica. Aquí todavía estoy en cirugía general, y pues ellos vienen, están solos, o sea, 3, 4 bolivianos se juntaban, medios se conocían en la escuela, etcétera, y me hice súper amigo de él. Y pues había momentos en los que él dijo, ¿sabes qué? No, yo ya no puedo más y me voy a regresar. Y ahí estoy yo, no, ¿cómo crees? Mira, hermano, quédate, mira, no vale la pena, tú vienes, es un rato, te vas a regresar, vas a ser especialista, etcétera, etcétera. Hoy a las 4 de la tarde y mañana a las 8 de la mañana yo ya me quería ir. Y yo ya había botado todo y llorando y drama, y él, no, espérate, acuérdate de lo que me dijiste ayer. Y son situaciones en donde te hacen sentir, ahorita que me preguntaba si hubo gente que me dijo, no puedes, tratan de hacerte sentir eso, ¿no? No sé por qué,
cada quien sus traumas. Tuve residentes extraordinarios que me enseñaron todo lo que sabían y más. Ellos son a los que les agradeces, ¿verdad? Que tienes ese conocimiento. Médicos adscritos también fenomenales, pero pues hubo 3 o 4 piedras en el zapato que estuvieron... potentes, diría una amiga. Sí, serán rocas en el zapato, sí. Potentes. ¿En qué momento dijiste, bueno, me he enfrentado a tantos obstáculos en el camino, pero esto sí es para mí y voy a ser el mejor cirujano? Cuando yo hago el examen para la especialidad, había varias especialidades que me gustaban. Sí. Y no tenía muy claro hacia dónde inclinarme, pero eran totalmente distintas. O sea, me gustaba mucho ginecología, me gustaba mucho trauma y me gustaban algunas cosas de cirugía. Pero cuando tú llenabas en aquel entonces el papel, ahora es distinto, pero tenías que poner ¿a cuál vas? Y se acabó, ¿sí? Y competías por esa plaza. Entonces, al estar llenando esto, dije que pediatría también me gustaba. La que me daba, yo sabía que tenía que ser algo quirúrgico, a mí me gustaba operar, el ambiente de la cirugía, el estrés de la cirugía, el resolver ese tipo de cosas. Entonces dije, pues la que me da más opciones de subespecialidades o superespecialidades era cirugía general. Entonces dije, pues cirugía general. Pero yo no lo hice con un amor a la cirugía general, sino porque me iba a dar más opciones a derivarme desde el 1º, 2º, 3º o 4º año, porque de ahí tomas, no sé, angiología, oncología, cirugía cardiotorácica, colon y recto, gastrocirugía, muchas especialidades, angiología. Entonces, pues me metí ahí. Entonces, el primer año, pues ves de todo y medio te gustan unas cosas, otras no, te hacen pasar la vida imposible. Entonces, así como que medio desganado. El segundo año, pues ya empiezas a agarrar un poquito la onda. En el tercero ya puedes escoger muchas cosas, ya sabes, ya tienes más conocimientos, puedes operar más cosas también porque te van soltando conforme vas sabiendo. No es así como que, órale, aviéntate un corazoncito, ¿no? No. El corazón lo ves y si te dejan secarle, gracias, y fue mucho, ¿no? Porque eso lo haces hasta que eres subespecialista de esa rama y vas 2, 3 años. Cuando estoy por terminar, desde el 3er año, dije, bueno, pues no me gustaron las derivaciones del inicio, ¿qué voy a hacer? Ya me gustaba un poquito la cirugía general, ya era bueno en hernias, era bueno en hígado, me gustó muchísimo. Pensé en hacer hígado y vías biliares, inclusive por ahí solicité en un centro muy grande en París. Me habían dicho que sí, pero ahí había lista de espera a lo mejor 1 o 2 años terminando, había que hacer otras cositas mientras, porque no tenía muy claro el camino. Unos amigos se metieron a cirugía plástica y yo los veía súper contentos y felices, ¿no? Y entonces era una opción desde un principio, pero yo no conocía muy bien qué hacía el cirujano plástico. Obviamente, sí, que las boobies y que las lipos y ese tipo de cosas, pero no la parte de la cirugía reconstructiva ni qué tanto abarcaba. Entonces, cuando empiezo a voltear a ver y termino entro al 4º año, digo, pues ya tengo que escoger algo. Ya, porque terminando este año, tengo que enlazarme a lo que sigue. Entonces, había 2 o 3 opciones. Una era oncología. Es muy padre porque... ¿Qué es lo padre para mí? ¿O por qué te estoy diciendo escogí esto? Cuando eres cirujano general, agarras un área en específico, en la plástica también, pero te dedicas más a ciertas cosas. Las cirugías comunes del cirujano son hernias, apéndices, vesículas. Sí, y de repente hay cirugía de intestino, cirugía de cuello, pero no es tanta, es muy pequeño el porcentaje de esta cirugía. Entonces siempre es lo mismo. Y entonces yo dije, ay, qué aburrido, ¿no? Basarme en 3, 4 cirugías, toda mi vida hacer lo mismo, 3 o 4 cirugías, pues tendría que hacer una subespecialidad, pero si haces una subespecialidad, pues más limitado a hígado, pues eres el especialista en hígado, no hay muchos centros donde trabajen hígado de ese nivel, y solamente voy a estar operando hígado, no, dije, no, eso no, eso, necesito algo más. En oncología, pues son tumores, pero es todo el cuerpo, y dije, pues onco puede ser, y es una cirugía, son cirugías grandes, cirugías importantes, de riesgo, que te retan, ¿de acuerdo? Pero hay un pequeñito detalle ahí, es cáncer, y
se van a morir los pacientes, quieras o no, ¿verdad? Porque pues no somos Dios. Entonces, el paciente va a fallecer. Y me pasó que estás en la especialidad y conoces a don Juanito y todo va perfecto. Te encariñas con él. Tienes 3 meses de ver a don Juanito y de repente, pum, se complicó y se fue. Se siente feo. No es tu familiar, pero pues era tu paciente. Sí. Y se siente feo. Entonces, digo, para los que creen que uno como médico te vuelves insensible y no te importa nada, no es cierto. Vives el drama con tus pacientes cuando algo no está yendo bien, sufres uy, se va a molestar, se va a enojar, aunque tú no tengas la culpa, ¿ok? Porque en la medicina hay veces en que el médico se puede equivocar, pero la mayoría de las veces, digo, un buen médico no sucede eso, pero aún así no tienes la garantía de que el procedimiento 1 más 1 te va a dar 2. Y eso es algo muy difícil, muy fuerte y que las personas a veces no entienden, ¿sí? Tú no puedes garantizar al 100% nada. Y es muy duro. No es frío, no es, pues a ver cómo le va, pues usted fírmele aquí, yo ya no tengo nada que ver. No, sí tienes que ver y es muy importante, pero hay veces en que no puedes hacer nada, ¿ok? Y entonces dije, no, oncología como que no. Y sí me gusta, pero no sé. Y volteé a ver la parte de la cirugía reconstructiva y empecé a ver, y cuando fui a entrevistas y le pregunté a 2 o 3 de los adscritos de los médicos cirujanos plásticos, oiga, ¿cómo está aquí el asunto? Y en la cirugía reconstructiva que abarcamos y todo, por ejemplo, boobies, hay aumento, hay levantamiento, hay reducción y hay reconstrucción de mama. Y en la reconstrucción de mama hay con tejido propio de la paciente, con implantes, con expansores, combinado, solo en esta área. El resto del cuerpo, igual, en la cara, los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, el cuello, estirar, el párpado. O sea, hay 100 procedimientos de arriba abajo diferentes que puedes hacer en una persona. Entonces dije, aquí no me voy a aburrir, ¿no? Y así fue como me aventé a cirugía plástica, ¿verdad? Dije, aquí. Y contestando a la pregunta, que derivó toda esta explicación extensa, es cuando entré a cirugía plástica, yo dije, a esto me voy a dedicar toda mi vida. Tengo que saber y estudiar más que nunca en mi vida, que lo hice, y tengo que ser el mejor. No sé qué sea el mejor. En ese momento, para mí, ser el mejor era terminar el lugar número 1 en cirugía plástica. Lo hice. Yo terminé en mi examen del consejo. Cuando terminas tienes que presentar tu examen de consejo para aprobar y que te den no nada más tu título, porque se lo da la universidad, sino el del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva, que es el que te da la idoneidad, y entonces ya cada 5 años te recertificas. Cada año se hace un examen para los recién egresados y los rezagados, y te hace un examen oral, escrito y oral, ¿sí? Y finalmente pues hay competencia entre las escuelas. Entonces yo me lo puse así aquí, mira, aquí. Yo quiero eso. Estudiamos, pero fue muy divertido, fue estresante, pero fue muy divertido. Estuve en una escuela que en ese entonces era mediana, actualmente tiene un poquito más de reconocimiento porque hemos hecho más cosas, pero no me arrepiento, no la cambiaría porque los maestros que me tocaron fueron formidables. Mi jefe fue una cosa muy importante para mí. No sé qué tanto tiempo tengamos, pero bueno, tuve hasta no te pleitos con él, pero importantes, y al último no sabes qué ser humano. Además, un tipo excepcional, dibujante, cirujano plástico excelente. No se guardaba un solo tip para nosotros, alumnos de él. Nos enseñaba agarrándonos las manos, así, inclínate, mételo así, estás viendo, y él trepaba aquí atrás de ti en el paciente. Entonces, no puedo haber pedido una atención y un curso mejor, creo yo, en ese momento para mí. Todos tienen sus deficiencias, sus detalles, pero los suples poco a poco y los vas aprendiendo. Pero ahí fue donde dije, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar. Y voy con todo. Esta es mi pasión en la vida y la descubriste, pero te tuviste que haber caído en varias ocasiones, definitivamente. No solo es una enseñanza en la medicina, es una enseñanza en la vida. Igual que en la vida, como lo dijiste. O sea, te topas con muchas cosas. Te topas siempre.
siempre va a haber dos caminos, ¿verdad? Y hay uno difícil y uno fácil. Uno trata de irse por los fáciles, pero a pesar de eso te vas a encontrar barreras, te vas a encontrar obstáculos. Somos seres emotivos. Hoy me levanto muy feliz y mañana no. Y además, aparte de que hoy no me levanté muy contento, pues llegué tarde por el tráfico y ya me castigaron y te quedas y te vas a curaciones, porque el castigo era curaciones, porque eran 20,000 curaciones y de R1, bueno, porque además llegas siendo R4. Ya terminé cirugía, yo todas las puedo. Y entras nuevamente a una subespecialidad donde eres el de hasta abajo otra vez, y es la misma historia: hacer historias clínicas, sacar sangre, llevar muestras al laboratorio, hacer curaciones, el trabajo sucio, y luego vas escalando poco a poco y te vas ganando tu lugar, pues en base a lo que haces, a tus conocimientos, etcétera. Pero te topas con cosas que ahorita te acuerdas y hasta risa te da, ¿no? Pero hay momentos en que en ese entonces no te daba risa, ¿verdad? Y decías, o sea, así como en las caricaturas que te ponen símbolos y demás. Claro, sí, así, interpretémoslo así. Muchas veces, ¿verdad? Pero es parte de tu formación, ¿sí? Y cuando tú estás arriba, pues también haces 2, 3 cositas a los de abajo, y después, si tienes la cordura y te ubicas, dices, bueno, espérame, se trataba de no hacer esto. Entonces, bueno, medio tratas de emparejar. Fui jefe de residentes, uh-huh, y de ahí después pues ya presenté el examen escrito y luego el oral. Me acuerdo que en el escrito entrábamos, fue en la UNAM, porque tú haces la especialidad en un hospital. Todo el mundo hacemos esto. El hospital es en donde te formas, pero quien te da tu soporte y el título universitario, pues es X universidad que le corresponde a ese hospital. Por ejemplo, aquí, pues la UAD da los avales a los hospitales, y allá en México, como es muy grande, pues puede ser la UNAM, puede ser la Salle, puede ser el Politécnico, dependiendo del hospital en donde estás. A nosotros nos tocaba la UNAM. Entonces, no, pues ya entramos y pues es el día más esperado, estás acá todo nervioso, y llevábamos meses estudiando. El examen es en febrero, a final del 28, 30 de... Hoy nomás, 30. Me estás inventando el 30 de 28, febrero. Sí, el 30 de febrero fue buenísimo. El 28, 29, por ahí, o empezando marzo, pero siempre es casi siempre los últimos días de febrero, no sé, 26, una cosa así. 110 computadoras, porque éramos 70 y tantos de recién egresados, más otros 30, 40 que presentan el examen para recertificarse porque no alcanzaron puntaje, porque nunca lo pasaron, porque por lo que sea. Entonces, no, pues ya entras y te sientas y a contestar casos clínicos, preguntas, respuestas, ahí voy, y todo es electrónico. Y había una sala en donde estaba todo lo de informática, y pues ellos iban viendo y cómo ibas contestando, porque era al momento. Salgo, no sé, a lo mejor en el primer 10, 12% de los que terminamos al inicio, pero yo me enfoqué, fui contestando, todas las que me sabía, regresaba en las pendientes, lo analizaba, contestaba, y así, y pasó una, ya no venía yo para atrás, ya no veía para atrás porque solo te pones nervioso. Bueno, fue lo que nos enseñó ahí mi jefe, ¿no? Ya salgo, y entonces ya, ¿cómo te fue? Me decían talibán, porque... ¿Por qué será? Pues, no sé por qué, pero justo cuando yo voy a presentar el examen de admisión, por decirlo así, el examen y la entrevista y todo eso para la subespecialidad, acababa de pasar lo de las Torres Gemelas. El atentado. Y entonces cuando yo llego, pues llego así, pero con mi barbita así de candado que usaba en esa época, y mi jefe, desde el día de la entrevista, dijo el talibán, ¿no? El nombre, etcétera, etcétera. Entonces él me decía talibán, y de cariño me decía Tali. Uh-huh. Y entonces muchos así me conocieron un buen tiempo allá en México. Y me dice, déjame ver, Tali, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Porque competíamos también escuelas. Es una competencia absurda, pero pues compites. Pues sí. Finalmente en la vida siempre compites. Y ahí va, y regresa. Vas en primer lugar. Oh. Pues extraordinario. Sí. Bien, ¿no? Pues bien. Y les llevas mucho al segundo. Pues bien. Y había 2 o 3 que yo ya conocía, fulanito, sutanito, perenganito, que eran así como que estos son mis con los que voy a competir. Y sí, pues, y salían unos y salían otros. Ya salió fulano. Y yo le decía, jefe,
vayas a ver, vayas a asomar, ¿no? Sigues bien. Bueno, ya empieza a salir todo mundo. Y más adelante sale un amigo mío, compañero de Marco. Y sale bien contento. Y me dice, Tali, vas súper bien. Vas en segundo lugar. Y yo, no. Sí. Y me dice, ¿qué? ¿Está bien? Y yo, no, güey, iba en primer lugar. No, bueno. Yo en ese momento dije, bueno, pues ya no se me fue el primero, pero pues estoy en segundo. Pero faltaba el oral. Y promedian las dos cosas. Y en el oral, la verdad es que como yo entré, creo que eso me ayudó mucho. Como yo entré sabiendo que ya era el segundo lugar, pues ya se me había ido el primero. Ya, sí, no tenías de qué preocuparte. Bla. Eran 6 mesas, diferentes módulos, pasas, tantos minutos por aquí, te hacen preguntas, te ponen casos clínicos, bla. ¿Qué harías? Pero ya interacción con tus sinodales y lo pasas a la otra mesa, bla. Terminamos, se acabó el estrés. Todos pasamos, porque en ese momento te dicen, si pasamos, ya, felicidad, vámonos. Como unas 3-4 semanas después, un poquito más tal vez, recibo una llamada de la presidenta en ese entonces del consejo, la doctora Silvia Espinosa, una súper doctora también, de mucho prestigio en México, en la cirugía plástica, de una escuela grande del General. Y me habla, oye, mira, que yo, sí, doctora, mándeme, bla. Yo no lo esperaba. Bla, y mira, como tú sabes, y aquí, que allá, yo no entendía dónde iba. Y entonces me decía, entonces, como tú fuiste el mejor promedio, pues tú vas a dar las palabras en la asamblea, de los que yo, ¿cómo? Sí, tú vas a... Le digo, ¿en serio, doctora? Sí. ¿No quieres o qué? Y yo, no, sí, claro que sí. Y entonces ahí, no, pues bueno, ya. Como pavo real. Sí. No, de este tamaño, ¿no? Pero pavo real prehistórico, así gigantesco, ¿no? Y ya empezó, eso fue el fin del estudio. Y después... La realidad. Ahí viene la realidad, ¿verdad? Cuando ya sales al mundo y estás tú solo. Allá, pues, como pollito, ¿verdad? Estás cobijado con tus maestros, todos los que te ayudan, jefes, compañeros y demás. Cuando sales, pues ya estás tú vuélale solo. tú solo, ¿verdad? Entonces ya te enfrentas a la realidad. No que esta sea mala o ¿cómo pudiera decir? Que no sea difícil por la sí vida es misma. difícil, ¿no? Sí, creo. Hay momentos en la vida. Toda la vida es difícil. Sí. Nacemos y luchamos para no morirnos hasta que nos vamos a morir, ¿sí? Y a veces lo olvidamos. Somos animales, ¿sí? Somos mamíferos que desarrollamos un intelecto en nuestra forma de comunicarnos y de realizar las cosas y demás mayor que el del resto de los animales que viven, operan bajo sus instintos y el aprendizaje que van teniendo, pero finalmente es igual. Nosotros nos levantamos y vemos bien bonitos los pajaritos que pasan, esos pajaritos están sobreviviendo y cuando pasan los halcones se esconden, ¿sí? Nosotros de manera distinta, ¿okay? Pero todos los días salimos igual a sobrevivir de cierto modo. Entonces el camino es difícil, pero bueno, ahí vas. A veces se complica, a veces se facilita, a veces está bien, a veces está como el resto de las personas. Respondiendo a la cuestión de los médicos, te tiene que gustar, porque yo no soportaría eso. Si medio me gusta, ay no, mejor me pongo a hacer otra cosa, porque sí es pesado, sí es desgastante, que tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa, creo yo, si lo haces bien y lo haces porque te gusta y aplicas tus conocimientos, va a haber una recompensa, ¿ok? Pero, y no necesariamente solo económica, sino yo me he topado con gente, trabajé casi 3 años en el Hospital Civil, en Tampico, y me he topado personas que, digo, en el hospital no te acuerdas de tanta gente que ves, porque ves 5, 6, 7 pacientes a veces en un día, y en la consulta pues 25, sí, ¿verdad? Claro. Y todos los días ves y entran hospitalizados y el injerto y aquel que haces mucha cirugía reconstructiva, y me he topado personas que, usted me operó, digo, y mire,
súper bien, gracias. Y eventualmente te recomiendan pacientes, pero más que nada es una satisfacción distinta porque en la cirugía reconstructiva le devuelves una función que probablemente podía estar perdida al paciente o una deformidad que lo limitaba. No es como la estética que dices, me quedó súper bien y escultural. No, acá es distinto. La cirugía reconstructiva te da una satisfacción distinta, un sentimiento, un calorcito, ¿no? Un apapacho al corazón. Hice algo por alguien. En la otra también, pero acá no es que sea más importante, pero no sé, iba a perder la pierna, ¿sí? Me acuerdo mucho en México, cuando termino, me quedo a hacer un año más por si no fuera poco, 7 de carrera, 4 de cirugía general, 3 de plástica. Me quedo a hacer microcirugía, que es trasplantar tejido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una reconstrucción de cara, ¿no? Estos que hicieron el trasplante de cara. Sí, que fue muy, que entraron 3 o 4 famoso. equipos. Bueno, eso es con microscopio, pegar vasitos, arterias, venas, nervios, demás, músculos, reinsertar para darle función. Pero es quitar un pedazo de aquí y pegarlo acá, ¿ok? O reconstrucción de mama, reconstrucción de extremidades. Cuando entro ahí, pues te quedas sin trabajo porque en la residencia te dan una ayuda económica. Y entonces mi jefe, que fue el que me dijo, regrésate allá a tu ciudad, me dice, Ale, me están pidiendo un cirujano, un especialista aquí en el metro, sistema de transporte colectivo, metro, en la Ciudad de México. Y les dije que tú y dile a fulanito, otro cuate, a ver si quiere. Bueno, y ahí pues veíamos lesiones de los dedos, de las manos, de las piernas, de un montón de cosas. Es como un ISSSTE, por decirlo así, un seguro social para los trabajadores del metro, ¿ok? Para quitarle un poco de carga a las otras instituciones. No sé si sigue siendo así, supongo que sí. Y ahí tenían un señor que tenía como un mes con una fractura expuesta. Ay, Dios que mío. No habían podido consolidar y ya pensaban cortarle la pierna, ¿no? Pues un señor de casi 70 años. No, pues ya lo vi súper deprimido el señor, súper deprimido. Llegué y le dije, mire, le podemos tomar un colgajo muscular de aquí del abdomen, se lo paso para allá, lo vamos a pegar, esto es así. Existe un riesgo de que no funcione, pero es bajo, mire, así, así, así. Le voy a poner un injertito, le va a quedar un bultito, luego se le va a ir aplanando, hay formas de verdad, pero se le va a cubrir. Y entonces ya con eso, además el músculo nutre el hueso, pues va a mejorar su hueso, porque pues también está infectado el hueso. Bla, bla, bla. Eran como unos 2 meses de recuperación, pero le pegó bien el colgajo, el señor ya vio su pierna cerrada, ¿no? La tibia ahí estaba expuesta. Le pusieron un fijador, le dieron, al ratito ya empezó a apoyar, al ratito empezó a caminar. Cuando lo dieron de alta, híjole, me puse chinito. Me acuerdo de él, delgadito, bajito, así como yo, un poquito más alto. No, hombre, me agradeció, me abrazó la hija, lloramos todos de la emoción, pero es algo no lo puedo describir, ¿sí? Te da una satisfacción el haber podido hacer eso para alguien, que ahí sí probablemente hay otras carreras, otras cuestiones profesionales donde no tienes eso de la gente, y es algo que pues nosotros los médicos, gracias a Dios, sí podemos tener, y es una bendición, ¿verdad? Son momentos que se te quedan, que en la calle te encuentran y te digan, a veces no te acuerdas y tú dices, qué bien. Qué sí, padre. Me cambiaste la vida, me salvaste la vida. Ale, ¿cuál es el precio del éxito? O nos estás compartiendo un poco más de tu interior, de tu vida, de tus vivencias, y estamos conociendo a Ale, el ser humano, y también sabemos de tus grandes logros como médico, pero ¿cuál ha sido el precio que ha conllevado tener el éxito que hoy en día tienes? Hay muchas cosas. Si bien te tiene que gustar y entras a la carrera y la haces, ¿ok? La terminas, y tal vez sí fue un poquito pesado el ritmo, pero sales, te diviertes, etcétera. Yo te podría decir, me voy a hacer la especialidad, o inclusive desde la carrera, pues la convivencia con mi familia,
¿sí? Con mis amigos no, porque mis amigos están metidos en el mismo rollo que tú, ¿verdad? Pues ahí están contigo, sí. sufren lo mismo 24/7. que tú. Así es. Pero con la familia, pues sí, fines de año que no estuve, reuniones, bodas, con mi generación de mis primos, mis hermanos, y cuando pasó tal cosa y tú así de, pues yo estaba ahí estudiando, ¿no? Hubo fines de año que me la pasé solo, ahí en México, porque pues no puedes venir, aunque lo tienes libre el 31, venir regresar, corriendo y te regresas, sí. Porque allá es 24/7, por lo menos los 2 primeros años, tú tienes que ir todos los días al hospital, tienes que resolver, llegas a las 5 de la mañana, ves tus pacientes, haces notas, les pones indicaciones, sacas balances, ves cómo están, si les falta algo, lo tienes que resolver, es tu obligación, es tu responsabilidad, aunque hay un adscrito que es el responsable, tú como residente, cuando te ponen o cuando tienes tus pacientes, al menos así era en mi escuela, tú eres el responsable, tienes que aprender y estar y sabértelo. Casi sabíamos en qué escuela primaria estudió el señor, porque si te preguntaban y no sabías, castigo y para mañana me traes esto, y es muy pesado. Entonces, pues ese tipo de cosas, yo me fui y venía pues 2 veces al año, 3 veces al año, pierdes el hilo de algunas cosas, entonces desde ahí vas teniendo pequeños sacrificios, pequeños detalles que lo entiendes que es para algo que quieres alcanzar o algo que quieres llegar, pero no deja de dolerte, ay, me perdí esto, ay, no estuve en esta, híjole, dejé de ver a tanto tiempo, o sea, ves a tus papás 1 vez al año, 2 veces al año cuando estás fuera, ¿no? Porque además, pues no es tan fácil ir y venir, sí, y aunque claro, yo no me quejo y yo no vivía en una casa de cartón y historias de ese tipo, pues aún así, pues estabas limitado, ¿verdad? No así como que, pues mañana agarro el avión, voy a ver a mi papá y me regreso y mañana, no, o sea, pues estás ahí al día. Yo siempre entendí que, pues, tus papás te ayudan, te apoyan, te dan todo, pero pues tampoco tienes que abusar. Entonces, pues yo guardaba mi dinero, yo hacía mis ahorros, no pedía de más, cosas así, y ahí vas. Cuando terminas, que piensas, ahora sí, ya dejé de estudiar, todo va a ser felicidad. Pues no, ¿verdad? Te enfrentas al trato con las personas, ¿sí? Pues la empatía es o no es, como dicen, la química, hay o no hay química, y con los pacientes es igual, ¿sí? Quien te diga que no, pues no es cierto, y tú tratas a todos de manera respetuosa, con algunos tienes un poco más de confianza, sí, con otras personas puedes hacer un cierto vínculo de una amistad, entre comillas, aunque es tu paciente, ¿verdad? Pero ya hay un poquito más, te platican su vida, cosas que no se dan en un día, porque pues los operas, los ves mañana, los ves en una semana, los ves en 2, los ves en un mes, se sienten mejor, ves cómo cambian, hay otros que no esperaban esto, sí, es la estética y el resultado, esto lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? No dependen de que la cirugía sea buena, ¿sí? Porque tal vez tu expectativa es otra. Correcto. ¿Sí? Sí, estás en función de expectativas. Y eso a veces no lo alcanzas a leer tú, ¿ok? Y no puedes ser tan robótico como pásale con el psicólogo, pásale para allá, tu revisión, como cuando vas a un trabajo y te hacen un examen psicométrico y te dicen, pues gracias por participar, pero usted no. ¿Por qué? Porque hay algo que ahí dices, oye, pues tú no encajas en este sistema. No porque estés mal, no porque tengas algún problema, sino porque no, tú en este sistema no encajas. Sería como ir al ejército y que te digan, usted no entra. Pues a lo mejor no sabes seguir órdenes, a lo mejor no puedes subordinarte, y en el ejército, pues tú tienes que seguir reglas. En esto es igual. A lo mejor tú vienes porque no consigues trabajo y toda la vida has tenido la nariz muy fea y tú crees que no consigues trabajo y no has tenido éxito porque tu nariz es fea y porque te ven y dicen, ay no, ahí viene la narigona, ¿no? Entonces, sí, vienes buscando, me quiero ver más bonita, quiero levantar, pero en el fondo lo que tú esperas es que esa cirugía te va a abrir las puertas de lo demás, ¿sí? Y desafortunadamente no siempre es así. Y digo no siempre porque muchas veces sí, porque cambia tu autoestima, mejora tu seguridad, varias cosas, que eso hace que cambies, ¿sí?
Pero si tú crees que por arte de magia todo va a suceder, vamos a tener una buena cirugía, un buen postoperatorio, tal vez un buen resultado, para mí quirúrgicamente. Y a lo mejor el que te vea la nariz va a decir, oye, qué bien le quedó, pero para esa persona, pues la vida va a ser igual. Me siguen sin contratar, la cirugía no fue un éxito. Y eso es difícil tratarlo, porque no es tu culpa, pero a la vez sí es tu culpa por no haber leído el entorno y la situación que llevó a esa persona a buscarte para resolver algo que tan sencillamente parecía una cirugía de nariz. Sí, claro. Wow, por ejemplo. Qué profundo, ¿sí? Está pesado. Bastante. Es difícil. Y al final el que tiene la culpa eres tú. Oye, pero pues todo salió bien, sí, pero esto no me gustó. Y a lo mejor tú la ves y dices, a mí sí me gustó. Para mí fue una buena cirugía. El cambio, pues aquí está, te lo muestro. Sí, pero yo esperaba, yo pensaba, y pues ahí ya te desarman. ¿Qué le puedes decir? Y no quieres quedar mal con esa persona, ¿sí? Porque pues aunque sea tu paciente, aunque te pagó, pues esa situación de la garantía de tenía que quedar perfecto, vuelvo, a lo mejor la cirugía estuvo bien, o a lo mejor en la cirugía, derivado de ese procedimiento, hubo alguna complicación que llevó a esto o a lo otro, y no tiene la culpa ni ella ni tú, o él y tú, pero sucede, y en la literatura está marcado, ¿sí? Y a lo mejor deja una secuela, y es un riesgo que tienes que asumir. No sucede siempre, es más, sucede muy rara vez, pero sucede. Es medicina, somos cuerpos, somos personas que cicatrizamos, que evolucionamos de manera distinta. Enfréntate a eso. Y no es una vez, te enfrentas varias veces. Por supuesto. Y aunque ahora soy súper selectivo en muchas cosas, aún así pueden pasar y van a pasar, porque, vuelvo, pues yo no soy Dios. No, ¿sí? claro. No intentas, haces tu trabajo con conocimiento, lo mejor posible, de manera casi perfecta, podríamos decirlo, y a veces puede pasar algo. Hay pacientes que lo entienden, hay pacientes con los que vas en ese proceso, no sé, la cicatrización fue mala, hubo una necrosis, hubo una pequeña infección, hubo algo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer, doc? No, pues esto y esto y esto, ok, se hace, se resuelve. ¿Sí? Oye, me quedó la cicatriz medio fea, la arreglamos en un tiempo, ok, y esas personas, pues, no quiero que suene mal, pero entienden bien la cuestión y el equilibrio de, ok, estuviste ahí, estás conmigo, no lo dejas, no haces como que, pues no fue mi culpa, porque pues si no es tu culpa, resuélvelo de todos modos. En la especialidad te enseñan a resolver las complicaciones. Lo fácil lo hace cualquiera, ¿ok? El chiste es saber cuándo, cómo, dónde y actuar en el momento, ¿no? A veces tienes que esperar y a veces el paciente no lo entiende. Ya, opérame, ¿pero para qué? A lo mejor no se requiere, ¿sí? Y no entienden que tú estás tomando una decisión en base a conocimiento, no en base a impulsos o en base a... Yo creo que en la medicina no se vale el yo creo que, es yo sé. Y si no sabes, pues te vas y estudias, ¿ok? Tienes tiempo de resolverlo pues, estudiando. Claro, en el quirófano no, en el quirófano lo resuelves en ese momento. Ah, claro. ¿Okay? Por eso te preparas. Pues una infección, un proceso normal, una cicatrización, pues tienes tiempo de inclusive comentarlo con otros colegas, ¿verdad? Oye, me está pasando esto. Tenemos chats de lo que quieras en estos teléfonos y estoy en 25 chats de cirugía reconstructiva y plástica. Entonces te apoyas con gente que tiene un poco más de experiencia, a lo mejor en un procedimiento en particular, ¿no? Tal vez yo hago muchas abdominoplastías, muchas lipoesculturas, muchas boobies, pero ¿sabes qué? Pongo 10, 15 pares de implantes de glúteo al año, ¿sí? Y tengo un amigo que pone 60. Oye, fíjate qué está pasando aquí, siento que pasó esto, no, y te orientan. Para eso son los congresos, para eso no es para seguir estudiando, sino para disuadir tus dudas, reforzar un conocimiento, comentar tus casos con otros médicos, ¿no? Entonces, no es solo en el ámbito de la cirugía, en todo el ámbito de la medicina surge este detalle, y en la escuela no te enseñan a tratar esto, no te enseñan a cómo relacionarte con tu paciente, cómo explicarle,
¿sí? Cómo ser empático y que él entienda también que lo que tú estás haciendo es lo mejor y que vas a estarlo cuidando, porque llega un momento en el que se desesperan y entonces ahí pierdes la relación médico-paciente. Y esos son los detalles que en el transcurso de la vida, pues ahí vas y tropiezas y otro y uno y lo otro, aprendes, mejoras, no me vuelve a pasar, pero hay cosas que son inevitables. Oye, Ale, pero en algún punto pierdes la fe en ti o pierdes la seguridad en ti, sí lo pierdes. Hay momentos. ¿Cómo lo recobras? Con fortaleza mental. Pero sí has tocado fondo, o sea, la realidad sí pasan situaciones y te hacen dudar de ti mismo. Un par de veces dices, yo ya no quiero hacer esto. Y luego piensas solo en tu cuarto, no sé hacer otra cosa. Esto estudié 14, 15 años de mi vida, no puedo dejarlo de hacer. Yo también tengo familia, también tengo hijos, también tengo compromisos que vas adquiriendo a lo largo de la vida y pues bueno, ahora me aviento a esto y ahora tengo que sacarlo. ¿Cómo le digo a mi hijo o cómo le enseño a salir adelante si en la primera te derrotas tú mismo? Entonces es un trabajo muy difícil porque sí me han pasado 2, 3 cosas muy difíciles en donde pues es esa situación de regresas al quirófano y ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Y entras, te queda el miedo. Sí, como dicen, ciscado, ¿verdad? El que se quema con jocoque hasta la leche le sopla. Claro. Al revés, el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Sí. Entonces, sí son ratos muy feos, pero mira, parte de lo que me reforzaron estas situaciones por las que he pasado es lo que me vinieron diciendo a lo largo de la vida. La gente que confía, que cree en ti, que te quiere desinteresadamente y que te da un consejo, que te ayuda, que etcétera, pues no todo en la vida es felicidad, ¿sí? Pero tampoco todo es malo. Pero si estás haciendo todo mal, pues el resultado va a ser malo. Si tú estás haciendo todo bien, un mal resultado o una adversidad o un problema no va a marcar ni va a decidir quién eres tú, ¿sí? Eso no te define como persona, un error no te define como persona. Hay de errores a errores, siempre, pero eso no te define. Hay que ver las circunstancias, hay que ver qué pasó alrededor, hay que ver. Lo que sí te define es qué haces después, ¿sí? ¿Qué haces después de ese problema? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo trabajas para continuar en lo que sabes hacer? ¿Okay? Ojalá yo fuera millonario y digo, pues no vuelvo a operar y me dedico a otra cosa, pero pues no es el caso, ¿verdad? No, tampoco. La gente te ve, y eso es algo también real, la gente te ve como el cirujano plástico de Beverly Hills, Nip Tuck o sí, Grey's Anatomy. Sí, totalmente. Así soy el cirujano plástico, tienes 25,000 viejas siguiéndote, tienes un Lamborghini, vivo allá en Beverly Hills en una mansión de 45 cuartos. No es cierto. Vives como cualquier persona en este mundo actual en donde pues chambeas y vas sacando cosas que obtienes. Sí, que obtienes cosas, pues sí, pues es lo que yo quiero. Si no quisiera, pues tendría otras cosas, pero buscaría o tendría otro propósito, ¿verdad? Entonces, tienes cosas, pues porque vas en esa inercia de, pues quiero y esto y quiero, a mí me gusta viajar, a mí me gusta salir, bueno, a otros les gustan los carros, a otros les gustan los aviones. O sea, tengo amigos cirujanos plásticos que tienen un avión, pero hay uno. Somos 2,000 cirujanos plásticos en la República. No todos tenemos mansiones y aviones y no es cierto, ¿ok? Si eres igual así, me corto, me operaron las rodillas, me duelen las dos, ando mal de la espalda, tengo que ir a rehabilitación. Eres igual un ser humano. Así es. Y esa es la parte que a veces no se ve. ¿Sí? Sí, es como decir, valga la comparación, me estoy exagerando, pero un artista, pues también es una persona y también se harta de que lo estén siguiendo. Él quería eso. Pero hay un punto en donde, ¿cómo mantienes ese equilibrio? ¿Cómo mantienes la cordura? ¿Cómo se entiende? Entonces, esos momentos difíciles, siempre he tenido muchos amigos que ahí están. Y he tenido el apoyo de muchas pacientes, de muchas personas que han estado conmigo en la cirugía, que te dicen, Ale, no pasa nada, aquí estamos, te conocemos, adelante. No pasa, o sea, échale ganas. Mira, un amigo mío
llegó después de una de estas situaciones, se sentó conmigo, que somos buenos cuates, nos vemos poco, pero compartimos muchas cosas en cuestión a filosofía de vida muy similares. Y entonces llegó y me dijo: Ale, mira, te traje este libro. Y me regaló un libro. Y es la historia de un cirujano cardiotorácico, inglés, que cuenta sus casos, ¿sí? Y sus casos buenos, sus casos excelentes y sus casos catastróficos, ¿sí? Y él te dice: y tienes que seguir. Y el paciente se murió. Y repasas qué pasó y dónde fue el error, quién tuvo la culpa, porque pues siempre buscas finalmente la culpa, que es la causa de, no necesariamente es tu culpa, sino cuál fue la causa, qué sucedió, que no se vuelva a repetir, porque si algo tenemos que aprender es de los sucesos adversos, sea cual sea. Entonces es un libro que me hizo entender pues que somos seres humanos y que las cosas pasan y que hay que resolverlas, y lo que sigue, y lo que ya pasó pues se quedó ahí atrás, es lo que sigue, a lo que te vayas a enfrentar, bueno, malo, peor, mejor, es lo que sigue. Lo que ya pasó no lo puedes modificar, no lo puedes cambiar, te puede dejar una cicatriz gigantesca, sí, pero sigues, estás vivo y lo puedes solucionar, ¿sí? Entonces me he sentido apoyado, me he sentido muy querido en esos momentos, aunque estás en el hoyo, ¿sí? Te das cuenta y en algún momento dices: bueno, ya, lo que sigue, y das el paso que sigue, ¿sí? Con miedo, con pavor de que te pase algo, nunca nadie más va a venir a verme, sí. No es así, o sea, finalmente, si haces bien las cosas y tienes un prestigio, pues no se puede acabar tu prestigio por una sola cosa, ¿verdad? Entonces, es pesado, cuesta, me siguen costando algunas cosas, pero pues afortunadamente las cosas buenas son muchísimas más, los casos de éxito son muchos más. Tengo el apoyo de muchas personas, de mi familia, de mis amigos y de mis pacientes. Entonces dices: ok, sigamos entonces, ¿no? Ale, gracias por sincerarte con nosotros con todo esto, porque al final sí, uno tiene la idea de que es el gran médico, el gran cirujano, tiene su helicóptero privado y tiene una vida de lujos, pero hay una historia de lucha detrás de todo lo que tú has forjado para hacer, y hay una gran fortaleza mental. Hay muchas personas que en el camino pierden trabajos, pierden familias, se enfrentan a situaciones muy difíciles y es complicado superar. Hoy tú nos estás dejando un gran aprendizaje y te agradezco por abrirte con nosotros para que la gente entienda que se puede salir aunque en el momento sientas que estás metida en el error. En el momento crees que no vas a salir. Sí, sí. Sabes que sí, porque muy en el fondo pues no te quieres dar por vencido, ¿verdad? Sí. Pero no sabes cómo, sí. Y no sabes qué va a venir, ¿no? Y pues somos seres humanos y como te dije en un inicio, yo no puedo decir una historia de estas en donde hay una tragedia y pasa, y es que mi mamá murió y yo entonces... No, bueno, son cosas que pasan en la vida de cualquier ser humano. Hay gente que tiene muchos problemas, hay gente que no tiene problemas, desperdicia su vida, y hay gente que no tiene problemas y la hace más, ¿verdad? Entonces, yo no me tiro al piso, ¿ok? No puedo mentir con que no. Y me gustan muchas cosas y desarrollé ciertas habilidades con mis compañeros en la escuela. De repente, no sé, siempre fui, te digo, de niño medio metido, y en la secundaria, pum, fui amigo de todo mundo, bastante extrovertido, bla, bla, bla. En la prepa me dediqué a lo mío, pero en la universidad hice muchos amigos que hasta la fecha somos grandes amigos, muchos conocidos. Empecé a darme cuenta que podía hacer muchas cosas, me gustaron, me metí por aquí, me metí por allá, le he hecho a lo que quieras, ¿no? Me gusta actuar, no para dedicarme a ser actor,
Pero me gusta la actuación, me gusta cantar, me gusta la fotografía, es uno de mis hobbies. Me gustan algunas cosas y trato de combinarlas de repente en ratitos y hacer muchas cosas. Y no me ha ido mal, me siento agradecido con la vida, pero no ha sido fácil. No es enchílenme otra gorda, como decía mi mamá. Y uno cree que sí, Ale, no porque es. te vemos y vaya que te vemos con esta gran trayectoria y uno piensa que tú la has tenido fácil. Hoy nos has permitido ver, pues la verdad, lo que hay detrás de esta gran fortaleza que tú has tenido en el camino para llegar a ser lo que hoy eres, Ale Sadi. Vaya, Ale, que quisiera hacerte más preguntas, hablar más, por supuesto, de cirugías plásticas y muchos otros temas, pero eso será ocasión para otro podcast, porque nos dejas muy, muy picados. Ya hemos conocido más de ti, te agradezco por sincerarte con toda la gente que en este momento nos está escuchando. Muchas gracias por permitirme decir esto, que a veces uno quiere que la gente te conozca. No nada más como dijiste, es el doctor Sadi. Sí. Sí. ¿Sí o no? En su Corvette. Bueno o malo, pero en su Corvette. Mi hijo estaría fascinado que tuviera el Corvette, pero no. Pero también el que me permitas que me conozcan un poquito más lo que ha significado estar donde uno está, ¿ok? Pues es importante. A veces es necesario que podamos transmitirle a las personas lo que uno es. Por supuesto, que sepan un poco lo que decía al empezar esta entrevista, que conozcan lo que hay sí detrás del médico, porque todos somos seres humanos que tenemos historias extraordinarias, nadie la ha tenido fácil, todos hemos picado piedra para estar donde estamos, aunque a veces se cree o se tiene una idea preconcebida de alguien que no es la realidad. Y hoy nos permites conocer un poquito de ti, Ale. Ya para terminar con este podcast, quisiera hacer un rápido ejercicio. Por un minuto vamos a hacer este ejercicio juntos. Veamos. Te invito a que cierres los ojos. En el contexto de todo lo que nos has contado, imagínate que estás al frente de Ale pequeño, de Ale adolescente, de este Ale que estaba estudiando, de este Ale que se enfrentó al capítulo de la clavícula y que no sabía ni qué decir, a este Ale temeroso, a este Ale que dudaba, a este Ale que llegó a llorar en silencio, no una, varias veces en la vida, a este Ale que hoy está en donde está. ¿Qué le dirías hoy, después de todo lo que has vivido? Yo le agradecería todo lo que hizo. Le diría que me siento orgulloso de él porque a pesar de ciertas carencias, de dificultades, de cosas feas que pasan a lo largo de la vida de toda persona, nunca desistió en los momentos en que dudó. Finalmente decidió seguir y le diría que no se preocupe, que lo que él en ese momento sueña, tal vez no todo se lo alcanzará, pero la gran mayoría sí, y va a ser feliz y va a alcanzar su sueño, no solo profesional, porque hoy hablamos mucho de la cuestión profesional, pero también ha sido un trabajo de tener la familia que él quiere y por lo cual se está preparando profesionalmente para hacer también. Entonces, gracias, Ale, y qué bueno que seguiste adelante. Gracias, Ale. Gracias, Ale, por compartirnos este momento tan importante. De verdad, eres un gran ejemplo porque seguiste adelante. Todos tenemos que seguir adelante. No estaba planeado esto. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Eres un gran ejemplo para todos quienes en este momento te ven, te conocen y que hoy nos hayas permitido saber y conocer pues un poco más de ti. Gracias a ti, Ale. Qué gusto que nos compartas esta parte de ti. Emma. Y te seguimos viendo, por supuesto, en tus redes sociales. Estamos muy al pendiente de todo lo que haces porque eres de los mejores tiktokeros, porque también hay que decirlo, de los mejores tiktokeros que tenemos en nuestro país. Te decía al inicio que
pues que eso de la vergüenza no se me da mucho. Entonces, eso te permite hacer más cosas porque no te sientes juzgado en ese aspecto, ¿no? Es así, ¿qué van a decir? Nada, pues que me caí, que me salió mal, y ya, nada más, ¿no? Pero, pues sí. Y te admiramos muchísimo, Ale. Gracias. Que tienes la agenda bien ocupada. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente. En Alter, el podcast. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Alter, en donde las historias se cuentan sin filtros.